bueno, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¡Qué sorpresa, qué sorpresa! Bueno, hoy todos quieren hablar, por Sí, lo que sí, veo. sí, sí. No, también empezamos muy de la nada, ¿no? Empezamos como cuando uno empieza clase, que es como, bueno, Arias, Benavides. Pero creo que hay muchas ganas de debate ya, hay muchas cosas para decir hoy. Buah, aquí nos acompañan las velas que no teníamos evidentemente en la casa y que nos vendieron por 10 euros cada una, claro está, claro está. Bueno, hay muchos nuevos. Alcen la mano quiénes son las primeras que vienen. Ay, muy bien, bienvenidos. No había nada que hacer un primero de mayo. No nos esperábamos que vinieran muchas personas, pensábamos que iban a ir los que les llamamos los de la secta, que vienen todos los jueves. Esto se termina convirtiendo un poco en eso. Las velas dan de qué hablar. Pero como es nuestra, pues para muchos la primera vez, nos presentamos inicialmente. Aquí tenemos a Flor Franco, psicóloga, psicoanalista, bailadora de cumbias y tecno, ha trabajado con violencia de género, ahorita trabaja con niños y es una excelente tertuliana, sigue trabajando también en género. Yo me llamo Paula Andrea Fernández, soy filósofa, tengo máster en filosofía, soy doctoranda en educación y soy profe en este momento de la Autónoma de Filosofía de la Educación. Y también soy una maldita loca que trató de sobrevivir al fin del mundo de 8 horas del lunes, entrando en un ataque de pánico como muchos aquí presentes. Qué loco, ¿no? El que fue este día, el lunes, para el recuerdo. Sí. Un día que no olvidaremos. Y qué loco que suceda en la víspera del Día del Trabajador. Yo creo que aquí hay un vínculo interesante entre trabajo, empleo y ¿Tú cómo el lo gran viviste, apagón. amiga? Cuéntanos. Yo estaba, sí, vamos a empezar con las anécdotas, ¿no? Yo estaba en el trabajo, evidentemente, y tenía justo una coordinación con Servicio Social y estaba por entrar y se apaga la luz. Digo, justo ahora, qué mala suerte, ¿no? Como uno cree que es uno el que le está pasando eso solo a mí. Digo, qué mala suerte, justo ahora la reunión, intentaba llamar, iba a la calle, no había señal. Digo, pero qué raro, la luz, la señal. Le empecé a preguntar a la gente de la calle, no, ¿qué es en toda la calle? Y fue gracioso eso, porque era, es en toda la calle, pero es en todo el barrio, pero es que también es en Horta, pero es que también es en Gracia, es que también es en todo Barcelona. Después iba a Cataluña, España, Portugal, entonces era como, ¿qué está pasando? ¿No? Eso era gracioso. Y después lo que yo hice fue ir al mercado, tipo de edad media, o sea, ya empecé como a jugar en mi mente con esta idea de vamos a hacer lo que se hubiese hecho en otras épocas, vamos al mercado. Entonces iba al mercado y del mercado traía información al trabajo, y era muy gracioso eso, porque todas se reían de mí, era como, Florencia trae las novedades, porque encontré un señor que le llegaba, bueno, tenía radio, que la radio fue la gran protagonista también del suceso, ¿no? Y claro, éramos de repente 20 personas alrededor de este señor con la radio, escuchando las noticias, y qué pacificador escuchar algo, aunque decían que no sabían nada, pero era como escuchar una voz, ya te tranquilizaba un poco. Una voz de un otro que no estuviese al frente tuyo. Sí. A mí me pasó precisamente, y por eso lo del trabajo, lo que le quería hacer hincapié. Yo estaba en una reunión de otro trabajo, soy pluriempleada como muchos aquí presentes y sobre todo muchos migrantes también. Y ese día tenía una reunión en la universidad que no tenía que asistir obligatoriamente, yo soy profesora sustituta, pero como soy sustituta quiero que me vean la cara, a ver si algún día soy adjunta, como para hacerme como, mírenme aquí, mírenme. Y había un consejo de departamento al cual no debía asistir obligatoriamente, que iban a revisar la guía docente, un tocho como de 600 páginas que yo me leí completo y le hice comentarios porque soy una lame bota de una pagafantas que quería que me vieran, ¿sí? Quería ir a la universidad, no podía porque a las 2 llegaba una mudanza, porque me estoy mudando, me terminé de mudar, pero entonces cuando se fue faltando 35 minutos para la 1, que era la hora de la reunión, yo era desesperada porque me curré esto, quiero que lo vean, quiero estar en esa reunión, me lo curré bastante, qué rabia. Entonces me asomé, no había semáforos y vale, un poco extraño, pero si no hay luz, pues no hay luz por la zona, pero no puede no haber señal, ¿no? No tendría sentido. Y me puse a caminar y la gente ya estaba empezando a ponerse nerviosa. El Consum, 20 minutos seguido el Consum de abajo lo cerraron, la gente se estaba empezando a abarrotar cerca del Consum, las personas que trabajaban allí eran tratando de blindarse, y me desesperé al punto que tomé mi moto con una rayita de gasolina y dije, vamos a ver a dónde tomo señal, esto no puede ser en el mundo. Y seguía avanzando y no habían semáforos, y hay una cuestión, y es que yo no me ubico en ninguna parte y no tenía GPS. Entonces yo vivo en Cornellà y terminé en Barcelona nuevamente, terminé acá. Y dije, ¿cómo regreso a mi casa? Con una raya de gasolina. Entonces me desesperé y no podía llamar. Me
desesperé sola y entonces intentaba contactar a mi pareja, hice como 25 llamadas perdidas que evidentemente no salieron y no llegaba nadie. Entonces volví a casa y cuando llegué estaba nuevamente sola porque no había llegado él, porque en su trabajo él tiene una planta propia y ellos seguían trabajando. Como si nada. Bueno, yo seguí trabajando, esa es la segunda. Eso me parece muy loco. Nuestra relación. Hubo un amigo que le dijeron que se podía ir a casa y le podían dar una mini planta generadora para que siguiera trabajando desde casa. O sea, ¿qué le está pasando al empleador? Bueno, vamos a eso. Ya cuando llegó mi pareja, ya me desgoncé y empecé a llorar. Y llegaron los de la mudanza. Y siguieron trabajando los de la mudanza. Y en medio de un apagón nacional, que ya sabíamos que era apagón nacional, hicieron una mudanza y subieron 3 plantas sin luz por las escaleras. O sea, el trabajo continuaba, el trabajo continuó, no paraba. Yo decía, qué mala suerte un poco, porque dentro de mi trabajo se cortó la luz 2 horas, 3 máximo, y volvió y seguimos todos trabajando como si nada. De hecho, yo salía a las 8 de la tarde de trabajar diciendo, ok, ya está todo normal, ya el mundo ha vuelto a la normalidad. Y llegué a casa y en casa no tenía ni luz ni agua, era como, ¿por qué no fue al revés? Era como, no, qué lástima, ¿no? Pero bueno, nada, en fin, fue una experiencia interesante, creo que también, y ahora sí ya para meternos más en lo filosófico y lo psicoanalítico, ¿no? Hay varias cuestiones que quizás nos da a pensar esta cuestión del apagón, ¿no? Por un lado, sé que se ha hablado mucho de esto, pero para introducir un poco y llegar luego al tema del trabajo también en profundidad, se fue la luz y volvió la comunidad, no sé si se dieron cuenta de esto, ¿no? Es decir, se fue la luz y volvió la presencialidad, es decir, nos exiliamos por un momento del mundo digital. Vivimos hoy en un mundo digital también, ¿no? Habitamos este mundo, estamos abonados a él, y durante unas horas, 10 horas creo que fueron en total, estuvimos desabonados de ese mundo en el cual hoy también nos movemos como peces en el agua, y eso fue loco, fue como curioso, porque la gente igual a veces miraba el móvil, ¿no? Como... Y yo les preguntaba, ¿pero tiene internet en la calle? Yo amaba ir a la calle a hablar con la gente, ¿no? ¿Pero tiene internet? Y me decían, no, ¿qué hace? Está jugando a la viborita, como el Nokia 1100, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo con el móvil? Está viendo fotos de los amigos. No sé, si no había internet, ¿no? Pero bueno, esta dependencia también a lo que es el aparatito que nos conecta con el mundo digital, y obviamente ni hablar con la hiperdependencia que hemos generado a la luz. Es decir, hoy nadie, seguramente ninguno de nosotros o casi ninguno podría trabajar sin luz, ¿no? Es decir, sin depender absolutamente. No tenemos acceso a archivos, no tenemos acceso a los ordenadores, no tenemos acceso al móvil, no tenemos acceso a nada, y por tanto, que se vaya la luz es que se vaya en general todo. Pero bueno, me pareció, se fue la luz y volvió la comunidad, la presencialidad, la gente hablaba en las calles, se congregaba, hacían esto alrededor de las personas que tenían radio y tal, y se comentaba con los vecinos. Y volvió el tiempo. No sé si se dieron cuenta también de esta situación, como hubo algo para mí del tiempo que se dilató de nuevo, como si hubiese vuelto a respirar el tiempo. Esa era mi sensación. Todo iba un poco más lento, no estaba esta cuestión tan de ir rápido, porque si bien seguimos trabajando, hubo una especie de ralentización de la experiencia temporal. En mi opinión, no sé. Sí, completa y absolutamente. Ahí hay varios puntos muy interesantes. Yo considero que uno de las grandes, digamos, no solo síntomas de nuestra sociedad es la inmediatez. Ayer justamente estaba en una charla sobre redes sociales con otros profesionales, bueno, para otros profesionales en una fundación, y una de las grandes conclusiones que llegamos con las redes sociales es que el problema en sí mismo no es de su uso, ni en ocasiones hasta de su abuso, sino la relación que tenemos con la inmediatez, con que todo debe darse ya, con la baja tolerancia a la frustración, con lo normalizado que tenemos que las comunicaciones no tengan, digamos, ese momento de espera que implicaba, por ejemplo, la carta o algo semejante, pues con el WhatsApp, que, por ejemplo, no sepamos dónde esté un otro cuando no estamos comunicados, que no podamos darnos cuenta de dónde está, y de alguna forma nos pone de cara a lo vulnerable que somos. Yo creo que olvidamos en medio de nuestra cotidianidad mediática y nuestra cotidianidad electrificada, nuestra vida intensa. Este ensayo es bien interesante de un filósofo francés que se llama La vida intensa, que dice que nosotros ya no medimos nuestras propias existencias en términos de logro, sino de intensidad con nosotros en referencia a nosotros mismos. Cada vez queremos ser más intensos, que ser más intenso es ser más de lo que era antes, y de alguna manera nos ponemos a nosotros como vara y como referente, pero nos está aplastando todo el tiempo esa intensidad, y es bastante complejo eso, porque también es, entonces, ya cuando no estamos electrificados, de alguna forma vemos lo vulnerables que somos, ¿sí? No solamente lo dependiente, sino lo frágil que hemos elaborado, la forma en la que sostenemos la sociedad. Sobre todo para mí me pareció los vínculos que tenemos con el otro, cómo nos comunicamos con el otro cuando esto se cae. Yo particularmente me sentí como Gregor Samsa de la Metamorfosis, cuando se despertó convertido en un insecto y lo único que le preocupaba era trabajar.
sea, las primeras páginas en la Metamorfosis es Gregor intentando pararse para abrir la puerta para ir a trabajar porque llega el jefe hasta la puerta de su casa y todo se relacionaba con eso. Yo estuve 40 minutos ignorando que todo el mundo estaba un poco frenético, únicamente buscando señal con mi ordenador por todas partes para poder conectarme a una reunión. O sea, no me di cuenta que el mundo se había convertido en un insecto, que el mundo había cambiado. Estaba buscando trabajar. Ya, yo también, teníamos que seguir, ¿no? Esta cuestión de no poder parar. Y bueno, más allá de que también me interesaría hablar del tema de las teorías apocalípticas, ¿no? Esta sensación de estar siempre viviendo en el fin de los tiempos, que, bueno, a veces Borges decía, por ejemplo, que era algo que había vivido cada época, es decir, que toda época tiene o ha tenido la sensación de estar viviendo el fin de los tiempos, pero bueno, hoy en día se escuchaba esto también en la calle un montón, ¿no? Es Putin, son los Estados Unidos, la guerra, la tercera guerra. Yo estaba esperando que cayera una bomba, o sea, pero porque estoy de este lado del charco, yo estaba tan feliz en Colombia, yo quedo acá, 3 cuadras de Putin, Dios mío, yo ahí, o sea, yo haciendo rosario, solita en casa, Dios mío. Esto fue interesante, ¿no? La teoría del ciberataque, que todavía no tengo idea, esto ya las causas es otra cosa, ¿no? Pero si se ha descartado por completo o no, pero sí que se hablaba de esto. Y esto nos da, más allá de si realmente vamos a dar en el clavo de cuál es la causa o no, de momento eso no importa, pero sí nos da una orientación de en qué punto estamos parados, ¿no? Es decir, dónde estamos hoy situados a nivel de época y a nivel del tiempo en el que vivimos, donde sentimos que estamos pendiendo de un hilo todo el tiempo, ¿no? Como se nos va la luz y de repente no hay más vida, no hay más ni vida social, ni trabajo, ni nada de repente, y nos sentimos sumamente exiliados de ese paraíso luminoso. Y por otro lado, bueno, no sé, como en general esa dependencia a la hiperconectividad. A la hiperconexión. A mí me parece, hay un filósofo bien interesante que se llama Jacques Ellul, francés, que no voy a decir el título de este libro en francés porque no puedo decir más que Omelette du fromage. La tecnología o el desafío del siglo XXI. Y decía algo que pues, para todos es un poco evidente, pero enunciarlo me parece interesante, y es que digamos, nuestra relación con la tecnología ya no es funcional o accidental, sino que es estructural. O sea, nosotros parecemos ya seres prostéticos, ya como seres con una prótesis, y la prótesis y nuestra extensión es la tecnología. La tecnología que, dicho sea de paso, es importante destacar un poco el origen etimológico de la palabra, viene de tecné viene de técnica, y era el arte de hacer las cosas. Es decir, yo si era, no sé, carpintero y tenía la técnica de la carpintería, de alguna manera ahí había una suerte de tecnología, ¿sí? Como una primera técnica. La cuestión es, ¿y ahora qué sería? Logos, estudio, palabra. De hecho, la escritura es la primera tecné, o claro, sea, el primer artificio humano. Es la primera extensión de nosotros para llegar a un otro. Y bueno, y entonces al comienzo, cuando pensábamos en técnica, pensábamos en aquellas cosas que sabíamos y teníamos sistemáticamente estructuradas para algo. Y ya la tecnología únicamente se relaciona con aquello de alguna manera como sintético, artificial, que está relacionado con algo que se puede conectar, que tiene enchufes y demás, pero finalmente es el arte de, ¿sí? Es el sistema que te lleva a. Pero la cuestión es que siempre hemos estado relacionados de forma estructural, es decir, como ontológicamente en nuestro propio ser con la técnica, porque somos seres, somos, como decía Freud en la Maestría de la Cultura, somos dioses prostéticos, ¿no? Como, es que no me acuerdo cómo lo decía bien, bueno, necesitamos como una extensión para poder vivir, imagínense. Bueno, el mundo, ¿no? Otras especies no tienen el mundo. Claro, exacto. Bueno, es así. Viven en la naturaleza, ¿no? Y no la corrompen o no la alteran tanto como el humano, que creamos un mundo justamente para sobrevivir en él y, bueno, sí, como alteramos la naturaleza, todo el tiempo intervenimos en ella, es decir. Y la cuestión ahora es, siempre hemos tenido técnicas para poder relacionarnos con un mundo en el cual estamos sumamente carentes, no tenemos pelaje, no tenemos dientes de sable, o sea, tenemos que hacer ciertas prótesis para poder sobrevivir, pero que ahorita una prótesis sea una prótesis mediatizada, es decir, yo cuando tengo un móvil, de alguna forma es la intermediación para otra cosa, no sé, para comprar un mercado, para encontrarme con otra persona, para ir a la calle, o sea, es una mediatización del medio, o sea, algo que está en la mitad, y no me ayuda directamente como me ayudaba, no sé, una cuchara con tomarme una sopa, sino que esto, por ejemplo, la palabra, que es una técnica en la cual nos relacionamos con el otro, la palabra está mediatizada por el móvil, entonces ya no puedo hablar con el otro, ya está mediatizado con el móvil. Sí, el móvil es casi hoy por hoy un órgano sí, externo, exacto. ¿no? Esta cuestión es casi un órgano, de hecho habían hecho estudios hace poco
de adolescentes que hubiesen preferido, según una encuesta, que les cortaran una mano a que les quitaran el móvil. O sea, ya lo asociaban como una parte del cuerpo, como algo más del cuerpo, y realmente, esto sigue a nivel psicológico, está pasando, que si a un adolescente, a veces, y un adulto quizá también, le quitan el móvil, le da un ataque de ansiedad, no puede, como, realmente hay como afectación psicológica, ¿no? Es decir, esa dependencia del DSM-5 nueva, se están no me sumando acuerdo cómo se ahora. llama el síndrome, pero si no sientes el móvil en el bolsillo, que genera ansiedad. Es una nueva psicopatología que tiene Ahora, el fue muy DSM. loco el tema de la luz, porque cuando volvió la luz, claro, yo ya me había adaptado un poco a la situación, ya estaba tranquila leyendo bajo la luz de las velas, y cuando volvió la luz, sentía ansiedad, porque era volver a estar conectada, no sé si les pasó, pero volver a estar conectada con ese mundo de demandas, ¿no? Porque ver el móvil o escuchar el móvil que suena es una demanda de atención, una pregunta, un hola, tal, cual, lo que sea, es una demanda. Y es volver a estar enganchado, ¿no? Sentía que de nuevo volvía al mundo, esa era mi sensación. Uy, ha vuelto el mundo, qué tranquilo estaba todo ahora. Es verdad que si se hubiese extendido esto, hubiese sido un caos social. De hecho, bastante orden hubo, porque yo dije, si esto a las 9 de la noche sigue estando sin luz este país, esto va a ser un desastre. O sea, van a haber saqueos, van a empezar a robar, qué noche más... La purga parecía, ¿no? No sé si habían visto la película. Era el día ideal para eso, no habían cámaras de videovigilancia, no iba a dar abasto la policía como para hacer... Pero bueno, esto de que dijeran, vuelve entre 6 y 8 horas y empezó a volver en algunas zonas, creo que hizo que la gente, bueno, se lo tomara con calma. Ahora, ¿por qué a veces estamos tan cansados del trabajo, ¿no? O sea, ¿por qué estamos esta cuestión de, ay, ojalá hubiese sido en el trabajo, o no poder parar, esta sensación de no poder parar aún sin luz, aún sin recursos, ¿no? Para trabajar. Yo creo que es porque hoy por hoy no solo trabajamos en el trabajo, es decir, más allá de que está bien hablar de las condiciones laborales en las cuales diría que la mayoría quizás estemos hoy en día contratados, y bueno, los salarios, el mismo contrato y todo, pero además esta cuestión de que todo el tiempo trabajamos, Sí. hasta en los momentos de ocio trabajamos. O sea, no hay un parón, un apagón a la vorágine del trabajo, porque cuando estamos en casa trabajamos para las redes. O sea, yo creo que esa especie de alivio, por decirlo así, que sentí en ese momento sin móvil y sin luz, fue como una especie de parar de trabajar, de trabajarle al amo, trabajarle a redes sociales, a, yo que sé, a las 1001 plataformas a las que uno tiene acceso. No sé cómo lo viste, si desde ese punto también se vio así, ¿no? Pero sí que creo que además de trabajar para nuestros trabajos, todo el tiempo estamos trabajando para ese mundo digital. Yo creo y eso que cansa. yo quiero hacer una distinción interesante que hace, y quiero mencionar a dos autores, quiero mencionar a Hannah Arendt y quiero mencionar a Byung-Chul Han. A Hannah Arendt, que en este libro que se llama La condición humana, dice algo que ya venía diciendo Marx. Voy a devolverme. Empezaré desde el comienzo, que a veces empiezo a decir muchas cosas. Marx decía que a nosotros nos definía el trabajo, pero no el trabajo necesariamente capitalista. El trabajo es la interacción que tenemos con el entorno para modificarlo en pro de nuestro beneficio. Todo lo que entra dentro de esa lógica es trabajo, y eso es algo humano, que también tienen algunos animales, ¿sí? Nosotros interactuamos con el entorno y lo modificamos. No llegamos a una casa, no llegamos a una cueva y no la habitamos, no se la pintamos, la dividimos en 5 partes para venderla para alquilarla a 1.500 euros en el centro de Barcelona, o cualquiera de las cosas que hacemos como humanos. Eso sería trabajar, ¿sí? La cuestión es que uno de los tipos de trabajo es el trabajo capitalista, porque el trabajo, por ejemplo, también sería un hobby. Yo estoy interactuando con el entorno en pro de mi beneficio, lo estoy modificando, ¿para qué? Para mi bienestar. Eso sería trabajo, sería toda aquella actividad con la cual nosotros queremos lograr algo, tiene un telos, tiene un fin. ¿Para qué? Para nuestro bienestar. El trabajo capitalista es uno de los tipos de trabajo. ¿Cuál tipo de trabajo? En el cual damos nuestra fuerza de trabajo, que finalmente es nuestra fuerza vital, nuestro cuerpo, la intercambiamos por papel moneda para intercambiarla por bienes y servicios. A mí siempre me ha parecido muy loco eso, ¿no? Cada vez que hablo de Marx, muestro un billete de algún valor y digo, chicos, es un billete de 10 euros. ¿Cuánto vale este billete? Todos 10 euros. Y yo, no vale 10 euros. Entonces todos, ¿pero cuánto vale? ¿Pero cuánto vale? Yo, no sé, quizás 2 céntimos. Porque el papel no vale lo simbólico que le hemos puesto a él y toda la esperanza que hemos puesto en ese papel para que represente 10 euros. Finalmente no son 10 euros, son 2 céntimos. Y vale lo que cuesta también. Y vale lo que cuesta, que el valor es, finalmente, viene la palabra, por eso vienen los valores, viene la valía que le damos a algo, el valor simbólico que tiene algo. Ahora, Hannah Arendt amplió un poquitico más esto, porque para Marx el ser humano se definía por esa acción, la acción de trabajar, y Hannah Arendt lo lleva un poquito más allá.
Ella dice que hay una cosa más allá de eso, a lo cual ella llama acción, que tiene que ver con la interacción que tenemos con el otro sin necesidad de un telos, es decir, sin la finalidad de algo que me beneficie. Charlar, tener amigos, conversar. Y ella mete ahí en ese paquete también la política, pero la política bien entendida, ¿no? No la política como de los políticos. En ese orden de ideas, cada vez me parece muy interesante el fenómeno contemporáneo después de la revolución industrial, que pensamos, cada vez que decimos trabajo, pensamos en el trabajo que hacemos en una oficina o en el trabajo que le hacemos a la red, pensamos en algo que tenga que ver, que viene en el orden de la renuncia por una retribución que de alguna manera tenga un sacrificio, ¿sí? No pensamos en esa capacidad que tenemos de modificar el entorno para mi bienestar, no desde la renuncia, sino también desde la voluntad. No sé, un hobby, reitero, sería un trabajo en esta lógica. Eso habría que ver, no, está para debatir, porque, bueno, Freud, por ejemplo, decía en una entrevista que le hicieron cuando ya era muy mayor, ya estaba casi por morir, le preguntan, Freud, ¿qué es una persona sana? Y Freud dice, bueno, toda persona capaz de amar y trabajar. Esa es la respuesta, ¿no?, en la entrevista. Bueno, diríamos, ¿por qué amar y trabajar? ¿Qué tienen en común? No lo explica, ¿eh? Esto lo vamos aquí a analizar un poco. Lo que tienen en común, a diferencia de lo que decías recién, de esta cuestión de que uno hace por un propio beneficio, yo entiendo el trabajo y el amor en algún punto también, sí, algo del orden de la renuncia, pero algo de hacer algo por un otro y salir de mí mismo. Es decir, yo en el trabajo hago un servicio a la comunidad, es decir, es algo que de alguna manera me conecta con algo que va más allá de mí. O sea, yo lo veo sano, o sea, para mí trabajar, y aquí me encantaría, creo que estamos en el meollo del asunto del trabajo. Por un lado está el trabajo, por otro lado diría la división social del trabajo y todo lo que esto va a implicar en un mundo con una lógica capitalista total. Y ahí hablaremos de la plusvalía y todo esto. Pero el trabajo lo veo como que tiene una función psíquica y social fundamental para vivir en comunidad y que es algo que tiene algo del orden del ayudar también a otros. Y en ese ayudar a otro, ayudarte a ti mismo. Pasa que, claro, hoy en día esto se ha perdido bastante porque, bueno, en realidad ya no, el trabajo en sí mismo, el empleo, mejor dicho, no está pensado solamente como una ayuda o como un servicio o qué puedo dar yo y ayudar o contribuir a la comunidad, sino más bien trabajamos para el capricho del rico o para el capricho de las grandes, de los medios de producción. Es que el problema viene siendo, y ya no lo declaró Papito Max, es que pues el problema es que muy pocos tengan todos los medios de producción. ¿Y qué es un medio de producción? Básicamente, en palabras más, palabras menos, la capacidad de hacer plata. O sea, no todos podemos acceder a la capacidad de ganar más capital, sino que cuando somos empleados, pues simplemente somos empleados. Y una cuestión ahí es, claro, cuando nosotros estamos trabajando, de alguna forma, si lo vemos desde ese lugar, bueno, estamos al servicio de un otro, pero digamos, eso pierde el valor que representa, porque se empieza a cuantificar económicamente para que tenga ese valor. Entonces, y ahí aparece, por ejemplo, dentro de lo que hablaba Marx en términos económicos, la plusvalía o el plusvalor, que es la diferencia de valor que se queda el capitalista cuando vende, comercia por un precio elevado a lo que pues finalmente valen. Yo hago 7 de estos y cada uno cuesta 2 euros, pues obviamente el capitalista lo va a vender a 10 cada uno. Esa diferencia de valor es el plusvalor, y finalmente así funciona el capitalismo, pues porque ahí tiene lo que llamamos ganancia, y se entiende, evidentemente. El problema es cuando el valor, cuando ya pensamos en valor, casi siempre cuando pensamos en palabra valor, yo creo que lo primero que se nos viene a la cabeza es dinero, se nos viene como un símbolo de euros, de pesos, se nos viene un símbolo que tiene que ver con lo económico, pero valor viene de valores y viene de valía, ¿sí? Aquello a lo que le damos, aquello a lo que nosotros consideramos esencial. Pensemos en la educación en valores, ¿no? Que llevamos a tener, vimos ética y valores en el colegio. Se supone que tenía que ver más con el orden social y con el orden relacional y con el orden de la interacción que con el orden económico. Pero cuando decimos ¿cuánto vale esto?, lo primero que se nos viene a la cabeza es una respuesta en euros, y no una respuesta en sentido, y no una respuesta en valía, y no una respuesta en relación con el otro. Bueno, es que en esto de la valía es cierto y se puede ver desde dos lugares. Por un lado, decir el valor que se le da al trabajador o que obtiene en ese trabajo, pero también, volviendo a esta función psicológica, digamos, del trabajo, hay algo ahí de obtener un reconocimiento también social, ¿no? Una valía, justamente, es decir, el sentirse valorado, debería ser así, ¿no? Esto digo como la función psicológica del trabajo, ¿no? Podríamos decir, si fuera digno, obviamente, que ahí es donde está el problema,
o si hubiese ética en el trabajo, que hoy en día no pasa muchas veces, pero sí que el trabajo en este aspecto, desde esa función, cumpliría con una función de reconocimiento y de sentirse útil, no desde un punto de vista utilitarista, sino desde un sentido de, bueno, puedo ayudar, puedo ser alguien, puedo contribuir en algo, me reconoce el otro también a partir de este dar y sacrificarme un poco por alguien y no haberme quedado yo en mi casa todo el día viendo Netflix, ¿no? Estoy haciendo algo por la comunidad y obtengo un reconocimiento por eso. Entonces, obtengo un valor también a través de ese intercambio, ¿no? Claro, esto en un mundo evidentemente ideal, se podría decir, que no es el que vivimos, porque hoy por hoy el trabajo ha perdido su dimensión humana. Es que esta es su ética. Ese es el problema. O sea, no hay ética. Hoy sos una cosa y te despiden como te pueden decir, tira esta vela. Es decir, es lo mismo. Es como, mañana ya no vengas más. No, tu contrato se ha terminado. No, que contratos temporales, ¿no? Los contratos que se hacen, 8 meses de prueba, contratos temporales a convenio, o sea, a favor de la empresa. Sí, o sea, convenio de nadie. Ahora, ¿dónde está el Estado ahí, no? Porque se supone que debería regular la soberbia humana y hoy por hoy vemos que justamente lo que está pasando es que todo está a favor del hecho y a favor de la empresa. Si te echan, no te tienen casi que ni indemnizar, es como que te pagan, ¿sabes? Depende en qué trabajo, yo sé que esto es muy amplio, no podemos hablar de un trabajo, pero sí que hablando en términos muy generales, hoy por hoy, o sea, o la inestabilidad laboral que hay, y también uno sentirse no una persona allí o reconocido como persona, sino más bien esto, un objeto del cual se extrae un valor, simplemente, en la plusvalía. Entonces, eso ya pierde, incluso nos juega en contra, ya es insano, es decir, ya no es sano, ya no es el trabajo que hablaba Freud y decía que era sano para el hombre, ¿no? Sino que, la mujer, sino que hay algo ahí que desmotiva, que lleva al agotamiento, que lleva a la depresión. Porque cuando tú, encima que te sacrificas, porque acuérdense que trabajo viene de 3 palos, ¿se acuerdan? Como la etimología, estos 3 palos que como cruces en las que crucificaban gente. Es decir, que viene ya relacionado con algo del orden del sacrificar algo, de hacer un esfuerzo, de poner el cuerpo, la fuerza de trabajo, sudor, sangre, lágrimas. Hay algo ahí de dar, de entregarse, de sacrificarse. Evidentemente lo mínimo que puedes esperar es un reconocimiento y que eso sea remunerado, ¿no? Se podría decir. El problema es precisamente que el trabajo se está pensando desde el orden del hacer más que del ser. Y esto suena como un poco ambiguo, pero, por ejemplo, yo le decía, yo en Colombia fui profe de bachiller durante unos 10 años. Y a mis chicos de último año de bachiller les preguntaba, bueno, ¿y ustedes qué quieren ser en un futuro? Y siempre me decían, no sé, yo quiero ser arquitecto. Y yo, bueno, no, vas a hacer un ejercicio profesional de arquitectura, ¿qué quieres ser? No sé, no entendían la pregunta. Y yo creo que aquí también puede ser hasta la pregunta difusa, porque uno piensa de uno en la profesión. ¿No? ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser, yo qué sé, un viajero, un caminante? ¿Quieres ser una persona tranquila o una persona un poco más, tener más movimiento? O sea, ¿qué quieres ser esencialmente? ¿Qué tipo de valores quieres que te acompañen en el orden del ser más que del hacer? Y el hacer lo tenemos relacionado con la productividad, porque en tanto lo que se haga no produzca económicamente la retribución que se espera, pues no tiene un sentido el hacer. Por eso pensamos que los hobbies no son trabajo. Y a mí, por ejemplo, a mí me encanta trabajar. A mí lo que me desespera es tener que relacionar trabajo con dinero. O sea, yo creo que, y lo hemos hablado varias veces, si a mí me dijeran, pues, tienes que trabajar gratis, yo diría, yo trabajaría gratis. Yo amaría dar clases gratis, con tal de que tenga suplido tener un piso decente, tener la comida donde pueda comer y poder tener salidas cada tanto y no tener una vida acaparadora, simplemente estar tranquila. Yo doy clases gratis y feliz, pero cuando se empieza a relacionar aquello que se supone que te emancipa y no te enajena, porque lo que decía Max es que ¿cómo podemos llegar? O sea, ¿cuál es el problema ahora que tiene el trabajador? El problema del trabajador es que no se siente identificado con su producto de trabajo. O con su hacer, con su hacer, de la acción, ¿no? No se siente relacionado con lo que hace, con su producto de trabajo, con lo que hace en su día a día. Ya sabemos y partamos de la base que Marx definía al ser humano desde el trabajo. O sea, el ser humano se define por el trabajo. Y si aquello que hago, que se supone que me define, no me identifica, pues finalmente me alieno. Que es alienarse, viene de alien y alien es extraño. Por eso es la palabra alienígena. Entonces me hago extraño de mí mismo. Y entonces tengo una separación de mí. Y no solamente de mí, sino hasta de los de mi misma clase. Ese es el problema cuando no hay conciencia de clases. Me empiezo a alienar del mundo, a estar cada vez más solo y más sin mí también. ¿Cómo me llego a emancipar? Pues bueno, hay muchas formas. La revolución del proletariado, lo puedo hacer tratando de identificarme con mi producto de trabajo. Pero eso suena muy utópico. Yo soy muy feliz de seguir intentando
vivir de dar clases. Y lo he hecho hasta el sol de hoy y espero seguirlo haciendo. Pero muchas personas no pueden vivir de lo que los apasiona o lo que se pueden identificar. Muchos de los aquí presentes quizá trabajan en cosas con las cuales se sienten alienados y no emancipados. Bueno, a mí me pasa que como a ti, a mí me encanta mi trabajo, es una pasión casi mi trabajo, con lo que eso implica. Pasión implica placer y sufrimiento, o sea, es como las dos, la pasión de Cristo. O sea, que las dos, pero sí que amo mi trabajo y que si, no sé, mañana me gano en la lotería, igual seguiría trabajando, solo que atendería menos pacientes, trabajaría menos horitas, me lo montaría un poco de 11 de la mañana a 3 de la tarde, ya está, de ahí me voy a la playa, pero trabajaría, digamos. A continuar así con este color moreno veraniego, que Flor cambia de color en verano. Cambia de color. Bueno, pero sí, digamos que trabajaría por amor al arte, como se le llama, ¿no? Por amor a la causa también, porque no hay nada en lo que yo me sienta más valorada y reconocida que justamente en ese intercambio de decir, guau, esta persona vino así y se fue así, ¿no? Es decir, esta persona, en mi caso soy psicóloga, ¿no? Vino con ataques de ansiedad y ahora ya está estable, está bien, ha podido reconstruir algo de su vida, ha podido elaborar un trauma, sobre todo en el área de violencia de género, o un niño que no hablaba, de repente ahora habla, ¿no? Eso para mí es invaluable. O sea, aunque me pagaran 100 millones de dólares, igual no es mucho más el valor simbólico y experiencial que tiene del pago que se recibe. De hecho, ¿qué pasa? Los psicoanalistas siempre cobramos, eso también, aunque seas rico, que hay varios, yo no es mi caso, pero hay psicoanalistas muy ricos que igual cobran porque lo que dicen, y es cierto en algún punto hablando del valor, es que si tú no cobras, no le da a la gente valor a eso que haces. Entonces como que sí que hay una relación de, hay que cobrar aunque sea algo simbólico. De hecho hay veces que hay psicoanalistas que en centros públicos hacen que el paciente, esto no es común ni en todos los casos, pero a veces ha pasado, que hagan un pago simbólico. Tipo que lleven, yo qué sé, una piedrita, una vela, no sé, algo, ¿no? Como en retribución para instaurar esta dialéctica del dar y recibir, ¿no? De que algo tienes que dar. Mis amigas es psicoanalista bastante conocida en Colombia y a veces cuando la terapia artistas, pues que algunos no tienen mucho dinero que digamos, les cobra con cuadros. Y entonces ella siempre decía, pero papá, los cuadros no pagan la universidad, y estaba toda la casa llena. Depende de los cuadros de quién, que te regalen un Picasso igual bueno, te pagas toda la vida. Picasso, no eran Picasso. Bueno, Freud en la época de la Segunda Guerra, cuando empezó, en la primera, cobraba con papas. Llegó a cobrar consulta con papas, porque en esa época nadie tenía dinero, y eso que atendía gente de dinero, porque en esa época o tenías dinero o no tenías nada, o eras un burgués o eras nadie. Y la gente incluso de dinero no podía pagar y le pagaban con comida. O sea que sí, que también está esta cuestión, pero sí que está esto del que sí que algo hay que cobrar para que el otro también le dé un valor, o para que uno mismo sienta que también hay algo de reconocimiento y de valor allí, ¿no? En esto. Bueno, muy diferente a lo que pasa hoy con esto, lo que yo he llamado sadismo capitalista, ¿no? Es decir, el capitalismo funciona a través de una lógica bastante inconsciente, diríamos, en la cual, bueno, hoy por hoy ya no se tiene en cuenta esta cuestión del dar y del recibir, no se tiene en cuenta este intercambio, esta cuestión de comunidad, sino extraer. Es un vampiro, digamos, es como funciona como una cuestión vampiresca de le voy a sacar al otro lo máximo que pueda, y tenemos la desgracia de que la menor cantidad de personas del mundo acaparan la mayor, obviamente, cantidad de riquezas, ¿no? Todos los medios de producción. Y allí estamos. De hecho, en Barcelona hoy por hoy hay una gran crisis, ¿no? Entre la propiedad privada y el Estado, podríamos decir, que pasa lo que está pasando con las propiedades, la especulación, el tema de los grandes tenedores. Gente que no trabaja justamente y se dedica a cobrar alquileres. Bueno, que tú tuviste la suerte, porque también vamos a decirlo, de igual no poder no trabajar, entre comillas, porque para mí ahí también hay un problema. Es decir, yo trato de imaginarme y ponerme en el lugar y digo, bueno, ¿qué haría yo todo el día solo cobrando la renta, sea lo que sea ese importe, pero sin hacer nada por nadie, o ni siquiera pudiendo salir de mí misma y de la cuestión insoportable de no saber qué hacer? Obvio que te puedes buscar actividades, ir al gimnasio, ir al yoga, no sé, un montón de cosas, pero en realidad te sentís, crea un parásito en el fondo, o sea, un inútil, porque no estás haciendo nada realmente ético por ningún bien social. El tema es que allí lo que desaparece también es la dimensión de la comunidad, que creo que es fundamental para la cuestión del trabajo. Y si no hay comunidad, no puede haber trabajo, entonces ya no se habla de trabajo. Es que y aquí llega la cuestión, y vamos a Byung-Chul Han, que es importante mencionarlo cuando hablamos de sobreexplotación y cuando hablamos de la cuestión que cuando desaparece el otro. Byung-Chul Han es un filósofo contemporáneo muy en boga,
que en un texto que se llama La Sociedad del Cansancio dice que nosotros hemos pasado de unas sociedades disciplinarias, es decir, de unas sociedades en donde estábamos en relación siempre con el jefe, con el miedo al otro, con un otro me puede oprimir, a unas otras sociedades de la autoexplotación, unas sociedades que pasan de un paradigma inmunológico, de yo me tengo que proteger de alguien que me puede llegar a hacer daño, a un paradigma neurológico de soy yo quien puede llegar a controlar eso. Y aquí viene el famosísimo sé tu propio jefe, sé tu mejor versión, sé la mejor versión de ti mismo. Es como que todo el tiempo te estás pidiendo que seas algo más de lo que ya eres y finalmente el jefe ya no está afuera, ya no lo dejo en el trabajo, sino que está en mi propia cabeza. Y esa cuestión también es fruto de una falsa idea de comunidad que finalmente lo que está haciendo es eliminar la negatividad. Eso en español. La negatividad es toda aquella alteridad, todo aquello que sea otro. Ustedes son negatividad respecto a mí. Es decir, ustedes no son yo, ¿sí? Y la negatividad, esto en términos de filosofía, ¿no? La negatividad es importante que exista, porque si solamente hubieran yoes, si no otro encuentro con otro yo, pues estaría yo sola en el mundo. La cuestión es que la sociedad como la estamos viviendo parece que quiere llevarnos a eso, a encontrar espejos en todas partes. En Instagram, en Twitter, bloqueamos a quien piensa diferente. Decimos, no, este es un gilipollas porque es un machista, entonces lo bloqueo. Y uno dice, vale, es cierto, pero ¿hasta qué punto estás solamente hablando contigo misma en un reflejo en el otro? Y entonces, aquí llegamos en un punto, ya no existe un otro, ya solo hay un gran yo. Ya ahí, él también le llama en un texto que se llama La agonía del Eros, él le llama el infierno de lo igual. Eso se ve de hecho más en la pornografía. En la pornografía uno se masturba con un video y no se preocupa si la muchacha que está en el video la pasó muy bien, no, o sea, simplemente acaba, cierra el ordenador, se quita del modo incógnito del móvil y pare de contar. O sea, no nos importa el otro sino nuestra propia satisfacción. Ahora, eso juega de todos los sentidos, porque en ese orden de ideas pues somos nuestro propio jefe y nos estamos sobreexplotando, porque somos un jefe bastante incisivo, y llegamos a lo que muchos conocen como el burnout, ¿sí? Estar completamente agotados, ya todo el tiempo estamos agotados. Y esto provoca muchas otras cosas, o más bien también es fruto de muchas cosas. Es fruto de que hemos hecho una sociedad transparente, donde todos nos autorregulamos y nos vemos. Es fruto de que, esto lo habla en un texto que se llama Las no cosas, es fruto de que ya el mundo digital ha hecho que los objetos ya no tengan un lugar físico, sino un lugar digital, y ya el objeto no tiene sentido, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos del dinero, por ejemplo, digital, es como, ¿y qué es eso? Lo que nos pasó, por ejemplo, claro, en el apagón. Claro. Nadie tenía efectivo y era como, ¿qué hago? Esa sensación de ahora esto está todo en el aire, ¿no? Todo Esta está cuestión de etéreo. mi dinero ahora pertenece a una cuestión así en como las no muy cosas, irreal, muy insustancial. En las no cosas, Han hablaba precisamente de que la digitalización produce que lo etéreo sea lo concreto. O sea, que todas esas cosas que están ahí como, eso es lo que tenga peso. Lo etéreo es lo real, ya lo real no es esto, ya lo real es lo que está aquí detrás. Y esto, y vamos a ir cerrando ahora ya de a poquito, pero esto de negar la negatividad, ¿no? El propio de las sociedades de la transparencia, me sonaba un poco a un libro que me prestó Cristóbal, el de La sombra, ¿no? De Jung, esta cuestión de negar la propia oscuridad, ¿no? Negar las propias sombras, negar esos lados, entre comillas, oscuros, también que habitan no solo las sociedades, sino lo propio. Y ahí, bueno, volviendo al tema del apagón, ¿no? Como esta cuestión de negar la oscuridad que nos habita y creer que realmente somos capaces de verlo todo. Pero fíjense que qué curioso en esta época del homo videns, ¿no? El hombre que lo ve todo, y vivimos en estas sociedades donde la fe está puesta en la visión, es decir, hay una fe puesta en la visión, creemos que lo que vemos es lo que es y lo que existe. Bueno, hay muchas cosas que no vemos, podemos ver lo que vemos, pero no lo que no vemos. Esto parece una frase muy Rajoy. Sí, es una frase Rajoy. Lo que no mejora empeora. El problema no es problema. El problema no es Arjona, entre Arjona y Rajoy, que son parecidos. Eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave. Bueno, pero esta cuestión de negar la sombra, negar la oscuridad, a veces la hace más grande. Es decir, no la hace desaparecer, la hace existir más. Y paradójicamente, en un mundo donde hay tanta luz, eso enceguece. O sea, creo que hay un doble juego, ¿no? Cuando hay demasiada luz, no podemos ver, casi que menos que a veces en la oscuridad. Y luego con el tema que tiene que ver también de esto que hemos pasado, como decía Byung-Chul Han, del tú debes al tú puedes, propio de pasar de las épocas de poder soberano y disciplinario a las épocas de poder farmacopornográfico, como dice Paul Preciado,
tiene que ver con que ya no exista Dios, ya no hay un otro que encarna la ley, porque ese otro lo hemos internalizado. Es decir, Dios ha muerto, sí, pero nos lo hemos comido, como hemos dicho varias veces, lo hemos asesinado y lo hemos incorporado. Entonces ahora cada uno es su propio amo, cada uno es su propio jefe, y el super yo es aún más feroz hoy en día que en otras épocas donde había más represión, por decirlo así, ¿no? Es decir, hoy ya no se reprime ni se controla, hoy es excitación y frustración, ¿no? Lo que se produce. Es decir, las técnicas de poder operan a través de no dar la muerte, sino dar excitación y tenernos enganchados, evidentemente, a esto, ¿no? Y bueno, yo creo que es el sistema más perfecto de poder que puede llegar a existir porque somos adictos al poder. O sea, hay una adicción casi como yonki, a lo yonki, por eso Texto Yonki se llama el libro de Paul, uno de los libros de Paul, donde habla de la sociedad farmacopornográfica. Y claro, la paradoja aquí es que Dios, o el Padre, en psicoanálisis diríamos la función paterna, el Padre opera estando más muerto que vivo, como le pasa a Hamlet. Es decir, opera más en su ausencia que en su presencia. Cobra aún más peso esa ley y esta cuestión de que hoy en día, como decía Lacan, ya no es no hagas, sino haz, y haz más. O sea, siempre puedes más. Sé tu mejor versión, y impossible is nothing, etc. Sí, y bueno, ahí estamos, y eso, yo creo que el agotamiento tiene mucho que ver con eso también. El problema de la técnica, de hecho, decía Heidegger en un texto en que habla precisamente del problema de la técnica, es que ya no es un recurso que nosotros tenemos a la mano, sino que nosotros nos hacemos recursos de la técnica. O sea, ya nosotros no valemos sin ella. Y yo sé que eso es un diagnóstico que podemos hacer constantemente, pero creo que no alcanzamos a dimensionarlo, sino hasta que tenemos momentos de ruptura. Esto Kierkegaard y también Karl Jasper lo llamaba una situación límite. La situación límite es la que nos pone de cara a nosotros mismos, y es la que nos invita a dar el salto. Yo creo que todos después del lunes, a mí, bueno, debemos no quedar indiferentes. A mí me sorprendió el martes ver tanta normalidad después del caos. A mí me pareció irrisorio, un poco distópico también, como el martes todo volvió una regularidad un poco violenta. Sí, como que la regularidad, una cosa automática pero a mí la regularidad se me hizo mecánica. Violenta, o sea, porque se me puso de cara que la regularidad no es tan regular, o sea, que lo normal no tiene por qué estar normalizado de esa forma, o sea, pasé de ver... Pero no es que lo normal es que también se vaya la luz, es decir, no hay algo de normal en eso y que en realidad nos hemos acostumbrado a que no pase. Sí, lo que digo es como... No tantas horas, pero... O sea, a mí cuando se me bueno, tuve mi medio ataque de pánico y demás, porque pensé que era el fin del mundo, amigos, perdón. Y también porque estaba sola y asustada y lo que sea, y bla, y soy muy ansiosa. Pero después de que pasé, y bueno, llegó una figura que me dio seguridad, que es mi pareja, y ya estaba un poco más tranquila, cuando ya salí de la calle veía a las personas que ya habían pasado de su momento de pánico a un momento de aceptación, que ya estaban como conversando, ya estaba todo el mundo en la calle tranquilo, mucha gente caminando. Me pasó lo que tú dijiste, es como, ¡guau, qué bien, qué rico! Me quiero sentar a leer y con una velita, y volvió la luz y fue esa sensación de, ¿y ahora qué? Y entonces mañana hay que trabajar, o ahora todo sigue. Ahora todo vuelve a... Y bueno, primero... Me pregunto, no sé, y yo pues ya estamos largando a debate, ¿habrá una especie de deseo inconsciente de fin de mundo? ¿O de un fin de algo, no? De un fin de algo, no sé si del mundo en general, porque bueno... Pero el fin de algo, esta sensación yo la tuve de, uy, mañana otra vez todo empieza de nuevo la rueda. Hoy ha caído un meteorito, de nuevo no poder parar. Sí. De nuevo ese no poder parar infinito, ¿no? Y a la vorágine, y a todo rápido, y hacerlo todo a la vez, y todo a la vez en todas partes. Y un poco eso también lo viví y me pareció, bueno. Y que la normalidad a mí me parece muy como ultrajante de nosotros mismos. O sea, la idea que tenemos de normalidad, que es para nosotros las mañanas ir a trabajar, tener una rutina y demás, que de alguna manera no solo nos lo ha puesto el otro, sino que el problema es que nos hemos tragado el padre, nos hemos tragado, o sea, el superdogrática es más fuerte con este exceso de positividad, pues a mí me parece, o sea, hace muy violento cuando se evidencia. O sea, yo el martes vi la normalidad más violenta, o sea, vi la normalidad como más... ¿Qué putas significa normalidad? ¿Por qué esto es normalidad? Y no me sentí como Sísifo subiendo la roca y aceptándola, sino subiendo la roca como diciendo, pues puta, soy consciente de que tengo esta roca y la estoy subiendo y se va a caer. Eso fue la sensación que me dio, como el verme de cara como a la oscuridad, me puso de cara precisamente a lo absurdo de la cotidianidad. Total. Lo kafkiano de la normalidad también. Sí, total. Y por último, largo la pregunta también de qué es lo que nos dio más miedo, ¿no? O este ataque de pánico. ¿La falta de luz o todo
el sistema, digamos, de teorías justamente apocalípticas. Yo llegué a casa, me prendí unas velas y me puse a leer el Apocalipsis, porque dijo, bueno, si viene quiero estar preparada. Y no se parecía, aparecían trompetas, dragones, una luz roja en la mitad del cielo. Era más metafórico el Apocalipsis, acá era muy real todo. Pero bueno, ¿qué es lo que nos aterra, no? ¿Qué es lo que nos da miedo? Y bueno, largo esas preguntas un poco para compartirlas, porque obviamente no lo sé. O sea, y bueno, muchas gracias. Gracias, y ahora de aquí. Bueno, para los nuevos, porque ya los viejos conocen la dinámica, le damos un espacio de debate en donde la idea es escucharnos todos, entonces por eso es como dando la palabra y demás, y tratamos de darle prioridad a quienes no han hablado sobre los que ya han hablado. No tenemos que responder nosotras, pueden responderse entre ustedes, o sea, esa es la idea precisamente. Y lo otro es que esto queda registrado en un podcast que nosotros tenemos que se llama Arrabaleras Parlantes con V de Raval. Nos pueden buscarnos un error ortográfico, es porque nacimos en el Raval y se en honor al Raval. Nos pueden buscar en Instagram, Spotify y YouTube. Y entonces si intervienen, pues sus voces quedarían registradas y serían famosos para nuestros 100 fans. Así que ahí está el sábado. Bueno, en primer lugar, buenas noches y muchas gracias por esta ponencia muy interesante. Y quisiera hacer una breve reflexión y tirar una pregunta a la sala y empezar, digamos, con esta afirmación. España probablemente sea el mejor país para estar en el fin del mundo. Y ahora voy a desarrollar esta idea. Al igual, digamos, que ustedes, yo también, digamos, en la primera media hora tenía un 30% de certeza de que era un ciberataque. Y me recuerdo incluso una película que a algunos les suena igual, que se llama Leave the World Behind, de Marshall Ali, que hay un ciberataque y se ve que es, digamos, una estrategia para desestabilizar sociedades. Y me recordó un concepto de un politólogo llamado David Easton sobre la reserva de legitimidad estoniana, se llama. Y básicamente lo que quiere decir con esto es, ¿qué es, digamos, lo que sostiene a la sociedad? ¿Qué es, digamos, aquello que no permite que la sociedad se caiga? En algunos casos pueden ser las instituciones parlamentarias, puede ser la Constitución o puede ser instituciones de facto, como son las costumbres. Y yo pensaba, si es que realmente es un ciberataque, a España en concreto, digamos, ¿qué nos evita que no nos arranquemos la cabeza unos de los otros? El ejemplo de los saqueos, el ejemplo, digamos, del caos. En ese sentido yo creo que tiene mucho que ver, digamos, el análisis de Marx y el análisis, digamos, de la relación del trabajador con su realidad. Y me recordó una autora llamada María Zambrano, que trabaja mucho el tema de la materialidad en España a comienzos del siglo XX, y decía que igual España probablemente es superior al resto de la cultura ilustrada de Europa, justamente porque se sostiene sobre cosas tangibles, se sostiene con la relación a la tierra, se sostiene con la... Bueno, no soy gran conocedor de María Zambrano, pero digamos estas como las ideas generales. Igual ustedes, si lo conocen, ya me dan correcciones. Y claro, luego por la noche ves las noticias y ¿qué es lo que te enseñan de España? Que la gente fue a aprovechar y a tomarse las últimas cervezas frías. Y claro, me recordaba una cosa que una vez hablé con mi padre, que es, ¿qué te pareció España? Me dice, es el país de las terrazas. Dice, sí, es que tranquilamente he hablado con igual 10 personas de España, catalanes o de Santander o de Madrid, y me dicen, probablemente el corazón de España se encuentra en sus terrazas y, digamos, en la vida de su gente. Obviamente yo soy extranjero, pero, digamos, la verdad es que es una opinión que comparto bastante. Y pienso, esto en Latinoamérica, digamos, más allá de los apagones recurrentes, si se fuera, digamos, con la violencia con la que sucedió aquí en España el lunes, probablemente hubiera supuesto, digamos, caos. Si hubiera sido en Alemania, donde también, digamos, se pone mucho el tema esto de qué pasa con mi dinero, qué pasa, digamos, con mis bienes, qué pasa, digamos, con mi relación con el mundo, que en palabras de lobo de Wall Street es fugaz, no existe, no se materializa, no es real. En cambio, las terrazas en España son reales, la gente y sus conexiones ahí, la cerveza seguía fría. Totalmente, sí. Y me llevó a pensar, digamos, de cierta manera optimista una vez que pasó todo, probablemente estoy en el mejor país del mundo para que me pille el fin del mundo. No sé si es que alguno puede, digamos, secunda esto o lo rebate incluso. Sí, yo pensaba, si el fin del mundo nos pilla, que nos pille bailando, ¿no? Y me enteré por Eva Soriano que hubo una rave de Samantha Hudson en Madrid. Yo dije, ¿cómo no estaba en Madrid? ¿Cómo aquí no pasó? Manu Chao estaba aquí en el Raval con una guitarra afuera cantándole a la gente. Me perdí eso. O sea, no, pues yo estaba en Cornellá, yo también me di cuenta tarde. ¿Sabes qué? Yo en un momento, cuando estaba leyendo el Apocalipsis y lo terminé y todavía no volví a la luz, dije, esto es España.
si yo voy al centro, o sea, voy y camino un poco, a alguien se le va a haber ocurrido montar una rave y ahí va a haber una fiesta con un generador eléctrico. Lo pensé y ahí volvió, o sea, a la media hora no más volvió, sino quizás alguien te dice que hubiese salido. Pero coincido totalmente con esto. Sí. Yo la verdad que no lo pasé con ningún pánico, o sea, me agarré unos libros, me fui a Montjuic, estaba lleno de gente ahí. Quizás porque hay una cuestión de que esta generación entre digital y analógica que llegamos a un punto del burnout, tenemos algún deseo inconsciente y no tan inconsciente de que se termine el círculo o de que empiece otra cosa nueva que no sabemos qué. Que quizás se puede relacionar lamentablemente con algunos uprising del fascismo y qué sé yo. Pero por otro lado también puede ser algo positivo. De repente yo lo que vi es la presencia de la gente. De repente todos también, o sea, yo no tenía una radio. ¿Quién demonios tiene una radio? Un vecino abajo, amigo de un amigo, tenía una radio, la pusimos en el medio de Rambla del Blay y estamos ahí escuchando la radio, comiendo una picadita y se empezó a armar un círculo de qué pasa, qué dice, no, porque Sánchez va a decir algo, Sánchez va a hablar. Una curiosidad que nos volvió a la comunidad como era antes. Yo me sentí en los 90. Cuando se hablaba con la gente en el barrio, sí. Las señoras se sentaban en la calle, al menos en Argentina. Un revival. Volvió como un poco el valor de la palabra. O sea, es que hasta la palabra misma está mediatizada. A mí me parece, por ejemplo, estos espacios revolucionarios, sobre todo en la presencialidad, cuando como nos reunimos una comunidad a hablar de un tema, porque la palabra también está mediatizada. O sea, la palabra, por ejemplo, se hace imagen con el meme, la palabra se hace imagen con el emoji, y la palabra se mediatiza con, ya no es... Ya hay un interventor en la mitad de la palabra, está el otro, yo, WhatsApp. Entonces, esto es revolucionario y cuando el apagón nos hizo volver a la palabra, que finalmente fue el primer lugar en donde todos hicieron comunión, que fue eso, que pasaba en el ágora. Había juglares, contaban historias y la gente estaba oyendo, más o menos así. Bueno, los que no lo vivimos con un respirador pegado a la boca. O en un elevador, alguien aquí se quedó en un elevador. Dios santo, o en el metro. Jesús de Nazaret. ¿En un elevador? En montacarga. Claro, yo no he vuelto a... muertes, quiero decir. Sí, claro. Sí. Yo no he vuelto a pillar el elevador desde entonces. Dios, qué miedo. Sí. Que... A ver, ¿qué iba a decir? A mí me llamó mucho la atención que en eso de estar, ¿no? Veía la gente de mi barrio se asomaba a los balcones. Yo hacía muchos años que no veía a la gente tan asomada a los balcones. Claro, no había tele, ¿sabes? No había ya más allá del internet, ¿no? Entonces a ver fulanita, a ver menganita, no sé, ¿sabes? O sea, bueno, luego los aplausos, no sé. Un traslado un poco al vecino de enfrente, ¿no? Luego también me he planteado si al final lo de trabajar, si era una cuestión de clases, porque yo por ejemplo sí que no trabajé, ¿sabes? Me saqué la figa, porque era como, nada que hacer. Pero claro, la señora que tenía que estar en el Consum ahí haciendo cuentas con la calculadora, total, porque no le iba el datáfono, o sea, al final es como un poco cuando el coronavirus, ¿no? De la que tiene que limpiar, o sea, el que te tuvo que hacer la mudanza, ¿no? Para ese no hubo tregua, pero para mí que soy maestra, sí, ¿no? Y incluso en mi trabajo llamaron, no sé cómo lo hicieron, llamaron para que vinieran a buscar a los niños, que digo, no encuentro la relación entre que no haya clase y no haya... O sea, es como un poco la excusa de no ir a trabajar, ¿no? También creo que es que estamos cansados y cualquier excusa es buena, y si hubiera durado un poquito más nos habría hecho como un regalo en algunos ámbitos, ¿no? Y nada, y a mí me asusta mucho de lo que habéis dicho, ¿no? De qué pasa con no tener pasión por la comunidad. Creo que cada vez estamos más ensimismados con nosotros mismos y si no trabajamos, hay gente, yo por ejemplo mis amigas, que son un amor, me dicen, es que yo no tengo pasión, yo he elegido ser esto, pero porque no tengo una pasión, y yo siempre he nacido con una pasión, ¿no? Es algo que me ha venido desde siempre, ¿no? Pero yo pensaba que era así, la gente trabajaba en algo porque tenía como una pasión. Y no es así, y eso me da miedo, porque dices, joder, entonces cada vez, lo que habéis dicho, ¿no? Te aleja del otro. O lo encaras para hacer un voluntariado en tu tiempo libre, o si no tienes esa llamada, ¿qué haces en este mundo?
Eso es, pues yo me siento muy privilegiada de haber encontrado mi pasión y haber podido seguir tratando de vivir de ella. Pero sí que es cierto que no, que hay muchas, y yo conozco muchas personas que explícitamente dicen que trabajan para hacer dinero. Y es, bueno, puede ser una pasión hacer dinero, pues, no, digamos, no es completamente válida. De hecho, sería maravilloso tener dinero, pero sí que es cierto que hay otra relación diferente con el trabajo cuando hay una pasión de por medio, y es la posibilidad de identificarse con aquello que produces, que eso te pertenezca, que tú te vayas a la tumba y seas maestra, aun cuando no seas maestra, o sea, cuando no estés, que no te seas un Excel que le entregas al empleador. Eso tiene otro misticismo, pero sí que es cierto que yo creo que también es un privilegio. También lo creo, y además de la pasión, en la causa. Yo creo que es importante tener una causa más trascendental que el dinero en sí, o que la inmediatez o algo más propio del, no sé, más vacío, sino como una causa que va más allá de esto, de yo quiero ayudar en este aspecto, porque obviamente no podemos ayudar en todo a la humanidad, pero en algún aspecto a mí me gustaría contribuir algo a la especie, no sé, o a mi época, o a lo que sea, ¿no? Como esta cosa de querer trascender a través del trabajo. Querer cambiar un poquito también. el mundo, así Eso, suene como cursi. lo de lo creativo, ¿no? La parte creativa del trabajo, de poder contribuir en algo, modificar algo, aportar algo, aunque sea pequeño, pero que también puede venir de la mano. Y eso para mí es lo lindo del trabajo cuando sucede, ¿no? Que ahí sí que es sano cuando esto pasa. Sí. A los dos, bueno, creo que el primero y después. Una idea que me gustaría aportar o poner en debate es la relación a la pasividad humana respecto al apagón. Es decir, ¿vale? Hay una confianza respecto a que dentro de 6 a 8 horas vamos a tener la luz de nuevo, y mañana absolutamente nadie se va a preguntar el por qué se fue la luz, porque al fin y al cabo volvió, y en la medida en la que volvió, pues todo bien. Entonces creo que esto habla de la desconexión del humano con lo que lo rodea. Es decir, no sabemos si mañana o si pasado va a haber otro apagón, y esta vez no va a durar 6 horas, sino que a lo mejor dura 3 días, y estamos en una situación terrible en la que quizás sí hay un ciberataque, quizás sí hay una tercera guerra mundial, pero no hay ninguna crítica real hacia la falta de información y transparencia por parte de los entes que se encargan de regular esto, no solo a nivel como eléctrico o energético, sino también a nivel narrativo y a nivel político. Creo que también es un reflejo de la sociedad y cómo se ha actuado. Eso es un reflejo de la idea de normalidad que yo trataba, es que no sé si, pero no encuentro bien las palabras para describirlo, me parece bastante inefable esas sensaciones de lo violento que es la normalidad. Es que a mí, eso fue lo que me dio, el lunes me dio mucha angustia, pero porque yo soy una persona que suele reaccionar bastante catastróficamente ante estímulos muy pequeños, pero eso tiene que ver con mi carácter. Entonces un estímulo grande, pues imaginarán, yo estaba entrando en serio un colapso, el corazón a 1000, o sea, me iba a dar un infarto. Pero más allá de eso es, a mí lo que sí me sorprendió y ya me abrumó fue la normalidad del martes. Eso fue lo que dije, pero ¿cómo? O sea, lo podemos ver desde el lugar que acabas de denunciar. ¿Cómo te llamas tú? Tú. Los dos. Yo soy Flavio y él es Julián. Vale, Julián. Hola, Flavio. Lo que anunció Julián de que qué bueno que estuvieran en las terrazas y eso, y sí, eso nos muestra como una versión un poco, no sé, un poco más utópica, optimista, un poco, sí, es cierto, o sea, es bello verlo desde ese lugar, desde el encuentro en la palabra y la comunidad, pero también sí que es cierto que nos ve de cara con lo fuerte que puede ser la normalidad, que nosotros pendamos que seamos tan frágiles, o sea, nos pone de cara nuestra vulnerabilidad, que eso siento que tiene como dos aristas, nos puede hacer darnos cuenta que nos necesitamos, y en ese orden de ideas empezar a pensarnos como comunidad y no como solo un individuo, pero al mismo tiempo decir, puta, somos muy vulnerables, o sea, pende nuestra vida de muy poco. Y respecto a la información, fue curioso porque en realidad nadie sabía nada, es decir, esta sensación de las autoridades no saben. Yo nunca había escuchado tanto la palabra no se sabe, no sabemos en la radio o en algún medio de comunicación como ese día. Y de hecho hasta titubeaban, ¿no? Los mismos expertos, era como los expertos de infraestructura y cosas, bueno, que no sabemos, siempre caían un poco en ese no saber, que me parece interesante también. Bueno, sí que me pregunto hasta qué punto, hoy por hoy, habiendo pasado un par de días, hay un no saber, o se está tapando también información y especulando con la información. Claro, eso es verdad que sí, no sé
lo que nos llega a nosotros de información. Ahora están atacando las energías Para saber. renovables. Bueno, pues porque lo poco y nada que me he documentado es que, bueno, España avanzó mucho, pero avanzó muy rápido con una infraestructura no tan buena, según eso, con el sistema eólico, ¿no? Me corregirán todos los que saben más, porque ahora todos nos decimos expertos en apagones, como fuimos expertos en aranceles y fuimos expertos en virus, en la todo, pandemia, fuimos expertos en todo, pero los 4 videos que me he visto en YouTube, pues nada, que España avanzó muy rápidamente con la energía eólica para modificar sus energías a energías renovables, pero las energías no renovables tenían, digamos, como un sistema que hacía que cuando llegara mucha energía o poca energía lo pudiera regular para luego llegar a unas fuentes directas a nuestra casa, porque nosotros no nos puede llegar pues ese macroenergía gigante, no sé muy bien, lo estoy describiendo la de Dios, pero lo que pasa con la energía eólica es que uno pues no es tan constante, depende de muchos factores contingentes y no tiene esa misma posibilidad de regularse como pues se regula con nosotros. Y lo poco y nada que escuché fue que hubo un problema con Francia dándole la energía que le tiene que dar, entonces la energía se quedó y España no pudo con tanto y dijo chao. Y cuando uno ve los, digamos, como las gráficas que te muestran de cómo estaba la energía en España, España tenía la energía súper bien, o sea, no es que estuviera mal, estaba bien y de la nada ¡pum! Pero porque hubo como una sobrecarga, lo poco y nada, me corregirán. Pero eso dentro de, obviamente, lo que te dice, obviamente está de cara que hay un concepto muy interesante en Heidegger, que es el, bueno, no sé en Heidegger, pero lo retoma, que es aletheia, lo hemos hablado en clase con un estudiante, que hablamos de Heidegger. Aletheia es la verdad como desocultamiento. Todo lo que se desoculta muestra que hay algo oculto. Entonces, si yo, por ejemplo, sé que esto es una botella, me desoculta su verdad, que es una botella, pero me oculta todo lo que no es. Entonces, no es una vela, no es unas gafas, no es todo esto, y eso no me lo está mostrando la botella. Yo siento que en estos casos es un poco la verdad como aletheia, me desoculta aquella verdad que pues puede que sí, pero que a la larga pues da de cara a que hay unas cosas que pueden estar detrás mucho más grandes. Bueno, primeramente daros una vez más la enhorabuena por este espacio, siempre con temas tan bien escogidos, especialmente en esta semana tan ocurrente, hablando del trabajo, del empleo, en vísperas del Día del Trabajador y con el apagón que hemos tenido, ¿no? Ha sido un tema súper interesante y muy bien entrelazado una cosa con otra. A mí, puesto que habéis nombrado varios libros, a mí me han venido 2 títulos o 2 autores que me gustaría un poco también traer a colación. Uno de ellos es Yuval Noah Harari, con su obra de Sapiens, y la segunda parte de Homo Deus, donde él habla de cómo la especie humana, el Homo sapiens, es la especie que de alguna manera, como tú decías, ¿no?, que el ser humano es el ser que quizá cuando nace de manera más desprotegida. Bueno, hay otras especies que también, posiblemente pajaritos y demás, ¿no? Pero normalmente los mamíferos suelen ya nacer enteros, casi que se ponen a caminar. Mientras que el ser humano nace muy desprotegido y en cambio es el primero en utilizar las prótesis para seguir avanzando y acaba convirtiéndose en quien domina, de alguna manera. Y esto, una de las primeras prótesis, evidentemente, es el lenguaje, que es la primera técnica que se tiene. Y el ser humano, de alguna manera, la técnica que tiene es la de crear ficciones. Es decir, el ser humano tiene la habilidad de comunicarse con un número enorme de individuos, y ese número enorme de individuos, el lenguaje lo que le proporciona es un consenso y una masa crítica. Y estas dos son las 2 palabras a las que me gustaría me referir para un poco la idea que tengo, ¿no? La de consenso y masa crítica. Porque verdaderamente todo lo que sucede en torno a una comunidad, a la vulnerabilidad que mencionabais del ser humano, es precisamente por ese consenso y esa masa crítica. Es decir, somos vulnerables por el consenso de vulnerabilidad, de que cuando algo se propaga como desinformación, se propaga precisamente porque es algo, normalmente se propaga más fácilmente lo negativo que lo positivo, por lo cual muchas veces predomina la desinformación. Porque es lo que se propaga. Entonces es el consenso y la masa crítica. Hace falta una masa crítica de personas para que algo se dé por sentado. Es decir, hace falta una masa crítica de personas para que se sienten en una terraza a tomar una cerveza, para que eso invite y genere un deseo de también sentarse y a tomar una cerveza. Es decir,
sin una falta de individuos que hagan algo, las cosas no suceden, ni para bien ni para mal. Entonces, creo que todo sucede por consenso y por masa crítica. Eso es un poco lo que viene a decir Yuval Noah Harari, que todo en torno al ser humano es un mundo de ficciones. El dinero es un mundo de ficciones, evidentemente el valor que se le da a las cosas es por el consenso del valor que se le da, porque hay una masa crítica de personas que le dan ese valor. Por lo tanto, mientras más personas hayan que digan que eso tiene un valor y más se diga ficticiamente de que eso es un bien escaso, ¿qué sabemos lo que es escaso y lo que es abundante? Tenemos medios para poder comprobar que un material es escaso o abundante. Nos creemos una vez más las ficciones. Es decir, vivimos rodeados de ficciones y todas esas ficciones nos manipulan de una manera negativa prácticamente, porque todo lo que es manipulable es porque te están llevando hacia un sometimiento, ¿no? Y eso es lo que sucede. El otro autor que quería traer, que un poco lo entrelazo con esta idea de las ficciones y el consenso de la masa crítica de individuos, es Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, ¿no? Donde él ya en el siglo XIX o comienzos del siglo XX, bueno, creo que era finales del siglo XIX, donde ya apuntaba de que damos por hecho las cosas que son, las damos por mundanas. Creemos que porque apretamos un interruptor tenemos agua, hacemos así, o tenemos luz, perdón, hacemos así y tenemos agua. Pero ¿alguien se ha parado a pensar de lo que eso representa? De la cantidad de cosas que tienen que suceder para que eso ocurra. Y en cambio las damos por sentado. O sea, no le damos valor a las cosas. Precisamente porque la ficción es que eso es simplemente un bien que ya tienes garantizado. Esa es la ficción que hemos tenido. Nadie se pone a pensar verdaderamente con sentido común que ¿por qué tenemos que dar por sentado que tenemos agua y electricidad? ¿Es que acaso es algo que sea tan fácil? No, es que es tremendamente complicado. No, que es sí, completamente concuerdo, y es solamente nos damos de cara ante eso cuando aparecen las grietas, las situaciones límites. Es ahí cuando nos damos cuenta que no es normal habitar el mundo como lo habitamos. Es cuando no falta, existe la normalidad. como la salud. Nadie valora la salud hasta que está enfermo y dice, ostras, cierto, ¿no? Qué importante. Vamos a la Luna, queremos cruzar más allá de Marte y hay un apagón y nos sentimos un bebé con pañales que no es capaz ni de predecir lo que va a pasar dentro de 2 horas. Ya se va a comprar una radio, un transistor, una lamparita y un backup para teléfono. Yo el primero. Que yo me fui a Bauhaus para comprarme mi backup solar, mi lamparita y mi transistor. Por eso aumentaron el precio a 50 Claro, La tienda una radio en mi a casa, fila de repente 30 50 euros. una radio así de pequeña sin pilas. Pero, Y la estaban comprando en filas. Ahí está el tema del valor. Oferta y demanda. claro, o sea, el valor es lo que vale, sí, pero es lo que vale por consenso. Sí, claro. O sea, sí que el valor es una cosa que es lo que para ti vale, pero por otro lado es lo que el consenso y la masa crítica de personas dicen que eso vale. ¿Y tú lo crees? Pero yo estaba pensando cuando hablas del valor, sí, que tienen las cosas cotidianas que no le damos valor, a su vez siento que bueno, el trabajo cada vez va perdiendo más valor. O sea, algunos privilegiados no entrarán dentro de esta categoría, pero la gran mayoría viven una falta de vocación justamente porque su trabajo no es reconocido, no tiene valor, y por ende ellos, como dice ella, se van alienando del mundo que los rodea hasta que no le asignan valor a nada. Entonces la pregunta sería, ¿a qué le asignamos valor? A esas prótesis que hemos hecho y que les hemos vuelto, hay una, que sería el dinero. Hay otro concepto de Marx, hoy hemos mencionado bastante a Marx, pero que me gusta, que se llama el fetichismo mercantil, y es que ya el dinero no vale como algo simbólico que sirve para tener intercambio de bienes y servicios, que finalmente era la mediatización de yo trabajo porque no puedo darte una vaca y tú me das 5 gallinas, sino que es más fácil, pues si tenemos algo que representa un dinero, que representa 5 gallinas y una vaca, y con eso no voy andando con 5 pollitos en el bolsillo. Es más fácil vivir así, se supone, era la representación finalmente del cheque. Los bancos nacieron de hecho, los bancos nacieron se supone, ¿no? Se dice que porque en los bancos se sentaban personas con dinero a hacer pequeños préstamos y daban un papelito que era como un cheque.
Entonces, por eso nacieron los bancos, eran los que tenían el dinero y lo daban, que ellos se sentaban en banquitos, están los banqueros. Bueno, en fin, el punto es que ya el dinero no vale para un intercambio, sino que vale en sí mismo. Ahí está la acumulación y la acumulación de capital. El problema es el fetichismo mercantil, más que pues, la dinámica misma del capitalismo y la falsa conciencia la que nos lleva a la superestructura del capitalismo de tú puedes, tú debes y tú eres tu propio jefe, y el que es pobre porque quiere. Nos vende esa falsa conciencia y hace que el valor esté en el papel y no en lo que representa para. Claro, y el objeto es el trabajador, Sí, justamente, es decir, el objeto ya que se comercializa es el mismo trabajador. Rubén. Sí, bueno, conectando con las ideas que decía, y gracias por el espacio y por la reflexión, de que a la vez la ficción es saludable de alguna manera, ¿no? O sea, la ficción a través de la historia ha servido para vencer contrariedades, ¿no? Si tienes un báculo que te ha dicho que es mágico, quizá pudieras atravesar un espacio muy árido solo por pensar en esa ficción, ¿no? Entonces, si bien, como dices, necesitamos ese consenso y esa masa crítica, también tiene esta función de que sea saludable, como lo que decías tú, que es brutal que al día siguiente se haya regresado a esta normalidad, porque es saludable regresar a esa normalidad, porque da esta sensación de continuidad. Y creo que si invertimos el mito de la caverna de Platón y en juego de sombras y desconocimiento, en un mundo energizado, iluminado, esta ausencia ahora nos arroja a las sombras, y las sombras son las que nos preguntan, las que nos exponen, ¿no? Entonces nos da esta posibilidad reflexiva, pero también nos da este reflejo de que somos incapaces a veces de la contemplación, ¿no? Estos pequeños momentos de contemplación nosotros ahora los llamamos aburrimiento y lo llenamos con entretenimiento, con esparcimiento, ¿no? Necesitamos ya no contemplar, sino también llenar los espacios para contemplar, qué contemplar, a dónde ir, qué hacer. Y bueno, a la vez también la luz es un imperativo, ¿no? En el sentido de que si leíamos por un lado el Apocalipsis y tenemos esta urgencia de fin, la mayoría de los inicios de las genealogías arrancan nombrando y creando la luz, ¿no? O sea, la luz es un imperativo para la creación de la cultura en el sentido teológico, ¿no? En diferentes culturas siempre la ordenación de la luz. Entonces, claro, nosotros le hemos fiado a esta posibilidad de conectarnos con lo divino a través de esa no oscuridad y de todo el automatismo que hay, y que nos ha conducido a la era industrial, a donde otras cosas hacen el trabajo, ¿no? Ligándolo con lo que hablábamos sobre el trabajo, y que, bueno, hay un cuento de Pessoa que se llama El banquero anarquista, donde este personaje va desarrollando una historia desde la base del proletariado, y él dice, de pronto, yo estuve en todas las fases de las luchas sociales y en todas se fueron radicalizando, en todas se fueron tiranizando, hasta que encontré la manera de juntar un poco de capital y hacerme externo a todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa un poco ahí? El hecho que decía ella, ¿qué mantiene esta línea? ¿Qué sigue? Es el comercio, ¿no? El comercio como un lenguaje, el lenguaje más básico, porque si tú pones lámpara, un signo 30 euros, no necesitas hablar y puedes vender todas tus lámparas, ¿no? Entonces es un lenguaje tan básico, el del comercio, que ya en las leyes de la Edad Media decía, no puedes prohibir el comercio, el convivium y el festejo, ¿no? Y entonces ayer no pudo detenerse el comercio, por más que no hubiera electricidad, no pudo evitarse el convivium y tampoco el festejo en las terrazas. Genial. Sí. Quiero hacer hincapié, genial tu intervención, me encantó. En la cuestión del aburrimiento, lo hablamos, aburrimiento y contemplación, lo hablamos en una charla. Claro, la cuestión es que el aburrimiento, cuando se toma de una forma peyorativa y no como un detenerse ante, verse de cara a la nada, que la nada no es algo, sino que es el advenimiento de lo que no es. Es decir, suena raro, pero porque estoy tomando palabras un poco heideggerianas, pero cuando nos damos de cara a lo que es, somos una sociedad basada en lo que es, ¿sí? Hemos intentado definir el mundo y no nos hemos dado cuenta que cuando definimos, en el momento en que se me devela algo, se me vela todo lo demás. Entonces, porque hemos sido movidas, porque somos seres
de luz, que necesitamos luz, siempre se piensa, ¿no? Primero era caos, pero caos se juntó con el tiempo, con Nix, Caos y Nix, que fueron los primeros dioses griegos. Lo primero que tuvieron fue Cronos, que fue el tiempo, y ahí empezó todo, y luego vino Gea. Entonces, como que de alguna forma sí necesitamos que antes no haya nada, pero que empiece a haber algo. Pero con el aburrimiento nos vemos de cara a lo que no es, porque siempre estamos de cara a lo que es. Y el aburrimiento existencial es fundamental para provocar una angustia que te pone de cara a quién eres, porque nunca nos pensamos quiénes somos, porque quiénes somos se nos revela como destellos que nosotros afirmamos de nosotros mismos, porque queremos certezas de nuestro propio ser, pero no nos damos cuenta que precisamente en el advenimiento de lo que no es donde estamos nosotros, que eso bien lo dice bastante el psicoanálisis. ¿Soy donde qué? Soy donde Soy no, donde lo pienso, pienso donde no soy. pienso donde no soy. Entonces sí, me parece, esta cuestión con el apagón nos puso de cara a lo subsumidos que estábamos con los pasatiempos, que es precisamente lo que queremos hacer, que es pasar el tiempo, como si el tiempo no fuese, como si no estuviésemos inmersos en él, queremos pasar, y nos detuvimos, hubo como una dilatación del tiempo. Jordan lo llamaba un aroma del tiempo que empezó a darse. Genial, sí. Bueno, pero ¿hay alguien? No. De momento. También hubo gente que hacía scroll a tope, o sea, ahí se veía también la necesidad de no enfrentarte a no tener ese pasatiempo. Y luego a mí hubo una cosa que me molestó, que recibí mensajes de personas que no contactaba hace tiempo con ellas. ¿Te molestó? Sí, me molestó porque es como, se tiene que dar una situación de, ¿sabes? De cómo estás, ¿no? Y a ti qué te importa, ¿sabes? O sea, no sé. O gente que veía, pues he llamado a mi madre, y yo pensando, a lo mejor no la llaman toda la semana y aprovecha, no sé a qué se debe de ver este fenómeno, pero sí que creo que, no sé, es curioso, ¿no? Bueno, es esto, quizás parte de volver a conectar un poco con el otro. Con el otro, salir de la mismidad o de la distracción, del entretenimiento, ese velo del entretenimiento, y contactar, en el mejor de los casos, digo, no sé, con la otredad, con las personas con las que justamente, ¿no? Hacer como una revisión. Es que a mí me pasó en algún punto, no le escribí a nadie random, de hecho dejé el móvil, pero sí como esta cosa de, ¿qué es lo esencial? De repente, ya no está esta pantalla que me vela todo el tiempo la visión de la vida y del mundo, y fue como una reflexión de, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es lo esencial? ¿Desde cuándo que no leo hasta que se apague el día, aprovechando el último rayo de sol? Y apreciar eso también. Como no sé si llegué a contemplar, más allá que sí que leí y tal, pero sí que como apreciar cosas que no veía. Es decir, pude ver cosas que no veía en ese apagón, ¿no? Esto del cielo, los colores, cómo iban cambiando. Bueno, prestar más atención a la gente y a las personas, esto de hablar con la comunidad. Todo eso son cosas que el móvil normalmente nos velan también, o sea, nos muestra algo y a la vez nos tapa otra cosa. Y esto es lo que quedó de nuevo al descubierto. Pero ¿no crees que, analizándolo fríamente a lo que pasó el lunes, o intentando hacerlo al menos, no hay un punto de, por ahí no es la palabra correcta, de exageración? Fue un corte de luz que duró 6 horas, no más de eso. Sí, por ahí el tema de que me parece que lo que más nos afectó es el que se haya caído en las redes, el no poder comunicarnos a lo que estamos acostumbrados con el teléfono móvil. Yo nunca escuché tanto la palabra Putin en tan pocas horas. Y la palabra mochila, 72 horas, sobrevivir. Fue el tema recurrente. Me da la sensación de que a veces estamos un poco programados para sentirnos de esta manera también ante un caso como este. También que vivimos una pandemia, venimos con que ya todo puede pasar, todo es creíble. Pero me da la sensación de que hay cierta mala praxis, por ejemplo, del Estado, de la Unión Europea, de la Comunidad Europea en este caso, con esto de la mochila. La mochila fue, me parece una jugada increíble. ¿Qué es eso? Lo del kit de supervivencia. El kit de supervivencia, 72 horas. ¿A cuento de qué? ¿A cuento de qué? De que puede haber un apagón. De que pueden pasar un montón de cosas, ¿a cuento de qué? Pero nos cae perfecto. Y es muy gracioso ese kit. Perfecto para, ante una situación como esta, entrar en pánico. Es que, pero yo siento que precisamente por eso, o sea, por lo que acabas de decir, porque ya lo vivimos,
Hay un texto que me gusta mucho, que es fuerte, que es de Theodor Adorno, que se llama La educación después de Auschwitz, y dice que el imperativo de la educación es evitar que Auschwitz se repita. Precisamente ¿por qué? Porque se puede repetir. O sea, si pasó una vez, si ha pasado 2 veces, si sigue pasando, porque nosotros no tenemos una guerra mundial, pero a ver, hay bastantes guerras que se están gestando en este momento. O sí hay una guerra, pero es comercial. O sea, sí, quizás Sí, sí hay hay una una tercera guerra- guerra mundial, hay pero una guerra financiera, arancelaria, es comercial. que es la Segunda Guerra Fría, llamémosle así, que en este momento tiene Estados Unidos con el mundo, pero es porque se puede repetir que tenemos esta sensación. A mí eso fue lo que me generó, o sea, mi pánico también, y yo estaba en serio pensando que iba a caer una bomba, no les estoy mintiendo, es que, porque mi novio es ucraniano, por Dios. Claro. Bueno, no sé, pensé que con una bomba. El punto es que, de alguna forma, es porque es eso que Adorno decía, el imperativo de la educación es que Auschwitz no se repita precisamente porque se puede repetir, es que ya pasó y puede volver a pasar, porque más allá de la naturaleza humana, que a mí me parece problemático otorgarle al ser humano una naturaleza, sí creo que tenemos cierta propensión, más que naturaleza, porque si no todos tendríamos que serlo, como una cierta propensión a el daño, en tanto se nos permita, el daño a un otro, entonces en pro de mi beneficio. Y teniendo como base eso, pues todo puede pasar. Entonces estamos un poco a la defensiva del mundo porque estamos alertas. Sí, y existen los miedos de comunicación, ¿no? Es decir, uno prende las noticias y lo primero que escucha es miedo todo el tiempo, pánico, todo el tiempo es apocalíptico todo lo que está pasando. Creo que hay un trasfondo en eso, es decir, hay una intención de angustiar todo el tiempo a la población, de vivir un poco en tensión, con ese miedo, un chute de energía y de subidón para el sistema nervioso. Hay una peli a ver si alguien me ayuda, un chico de barba estadounidense, un señor de barba estadounidense que hizo 2 películas, una era Fahrenheit. Michael Moore. Michael Moore, claro. El señor donde- de barba. De barbas, estadounidense. Estamos Hombres jugando blancos a con charadas barbas, y no nos dimos cuenta. Tendría que haber ¿Qué? dicho Columbine. Y ya está. Bowling for Columbine y Fahrenheit. No me acuerdo cuál de las dos es en donde él plantea este tema del miedo, ¿no? De que es fácil. En la 2. Las dos, las dos. Muy manipulado es en cuanto a Para que en tenga cuanto un a lo libro que nos muy meten bueno. por las noticias y cómo reaccionamos después en nuestra vida cotidiana. Me da la sensación de que lo que pasó el lunes en nosotros, o al menos en las personas con las que me tocó interactuar, al menos, y en mí mismo, estamos muy programados y muy manipulados por estos miedos. No sé, yo particularmente no lo vi, no. Bien, me encanta todo lo que has dicho. Creo que el miedo nos hace sentir indefensos y por tanto reafirma el poder en el otro. Esto lo dice Michel Foucault en Vigilar y Castigar. A ciudad apestada, establecimiento panóptico. Es decir, cuando hay miedo, el poder se refuerza. Es como el niño cuando tiene miedo, ¿qué es lo primero que hace? Llamar al padre, ¿no? Es lo mismo, pero a nivel social y comunitario y masivo también sucede. Creo que hay una intención de meter miedo en la población, porque así dicen lo que quieren, hacen lo que quieren y todo el mundo acata órdenes y sigue las instrucciones, ¿no? Por otro lado, es verdad que quizás estamos muy poco preparados para cosas quizás que podrían ser habituales, como que se corte la luz un par de horas, no sé si tantas, no sé si es normal o no. Pero bueno, yo no tenía ni efectivo, es decir, si esto se alargaba un día más, yo era la primera que se moría. Porque me di cuenta también esta cosa de vivir al día, no tenía ni comida en casa. O sea, eso también, ¿no? El vivir al día. Me acordaba de las abuelas, ¿no? Que habían vivido la guerra y que estaban acostumbradas a tener su reserva. Yo no tenía reserva de nada, ni comida, ni dinero, todo era inmaterial. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, ¿vale? Y ya contigo cerramos, que se nos va ¿Haces algo el más? tiempo. Ay. Sí, sí. Vale. Bueno, adelante. Sí, nada, simplemente pues un poco salir de la burbuja, si se puede decir, del consenso sobre lo que supuso el apagón. En cierta manera, es decir, yo creo que aquí lo que se ha dado es de nuevo este intento un poco de epicidad, ¿no? Por ejemplo, lo que decía aquí Julián, de bueno, la gente que estaba yendo a las terrazas y estaba yendo a tomar cerveza y no, y qué grandes que somos, los españoles, la chispa que tenemos, el que y el no sé cuántos. Yo creo que esto es simplemente porque ya, digamos, en el subconsciente todo el mundo tenía claro que esto no era el apocalipsis, se había quedado
todo el mundo sin luz, iba a volver al cabo de unas pocas horas. Simplemente era una excusa para poder aprovechar y pasar la tarde en una terraza soleada y tomando una cerveza y charlando. Pero, digamos, en el caso de que realmente la gente tuviera un miedo tangible sobre su vida, claro, pongamos por caso, ¿no? Si el apocalipsis es, por un lado, un apagón, por otro, algo rollo 2012, si os acordáis un poco de lo que iba, pues literalmente que la Tierra los tragara. Yo creo que la respuesta de la población hubiera sido claramente diferente, ¿no? Es decir, ahí ya sí que hubiéramos pasado claramente a un poco, pues, se convertiría en su conducta como la del ganado, ¿no? Los animales que están simplemente espantados y están yendo en bandada. Eso sí que se daría, que, bueno, que se podría dar, ¿no? En el caso de que realmente sintieran, ¿no? Al cabo de unos días que no vuelve la luz y no sé qué, no sé cuántos. Sí que se podría dar, que es lo que normalmente sucede en el caso de los pillajes y todo esto. Entonces, nada, yo creo que esto es un reflejo, porque no es único, también pasó con la pandemia, ¿no? Que constantemente desde todos lados se quería dar este tono épico de lo que Como la estábamos... espectacularización, ¿no? Esto de espectacularizarlo todo. Qué fuertes que somos, cómo estamos resistiendo, estamos batallando contra... Lo que estaba pasando es que estábamos aguantando el chaparrón. No había épica, la gente estaba en su casa simplemente esperando que esto pasara, viendo Netflix. Pero claro, salías, no muchos salían a sus balcones a aplaudir y, ¿no? A decir qué grandes que somos y tal. Esto es un poco lo que, simplemente para acabar, ya, lo que se dice en el Club de la Lucha, ¿no? Que nosotros somos la generación que no tuvo una gran depresión, sino que la gran depresión son nuestras propias vidas y la vacuidad de nuestras vidas actuales, y que estamos intentando llenar de alguna forma con estos momentos episódicos de épica. Interesante, ¿no? Muy bien, muy interesante. Por aquí tú querías hablar también, ¿cierto? Sí, no sé, cuando pasó el apagón y todo esto, muchos de mis amigos y todo, no podían vivir sin el móvil, no sabían qué hacer, no sabían vivir. Y no sé, eso me ha dejado pensando y creo que, no sé, hemos llegado a un punto en que la pantalla del móvil se ha convertido como en la retina del ojo de la mente y todos viven a través del móvil y no saben hacer vida sin él, y una vez que se apaga la pantalla se quedan ciegos, no saben qué hacer, no saben hacer nada. Sí, tenemos esta prótesis un poco. Yo quiero retomar un poco los dos puntos. Uno, sí, tenemos una prótesis que, bueno, ayer hablaba de redes sociales con unos, pues, como pares académicos, y tampoco es caer en la dinámica de solamente como la satanización, pues porque, a ver, ya es algo que está, pues es un recurso y podemos llegar a tratar de forma consciente, tratar de emplearlo, pero nos damos cuenta en este tipo de coyunturas que hay que tener mucho cuidado con esta prótesis que hemos armado, porque ya no es prótesis, sino que es nuestro cuerpo. Y frente a la espectacularización, yo creo que también se hace un poco necesaria en medio de la zozobra, no sé. Nosotros finalmente, y hablando un poquitico con la ficción, yo no lo veo tanto como de manipulación o algo semejante, sino como la forma en que hacemos un relato de nuestras propias vidas, porque finalmente pues no hay nada que esté más allá de nuestra propia mirada sobre nuestra propia existencia. El problema es cuando nuestra propia existencia acapara también los otros y nos volvemos egocéntricos, y bueno, eso es otra cuestión. Pero sí que es cierto que nosotros nos hacemos un relato también de nosotros, y que cada relato pues se habita de una forma diferente, es una ficción distinta, es una narrativa diferente. Paul Ricoeur le llama a eso no el idem, sino la ipseidad, que no es como la mismidad, yo siempre soy el mismo, sino la cosa que soy cada vez que yo soy. Entonces es normal que nos espectacularicemos a nosotros mismos en situaciones como estas, en tanto que la vivimos de una forma diferente. Yo narro, por ejemplo, que yo estuve muy angustiada, pero estuve angustiada por nada, porque realmente no estaba pasando nada grave. En mi caso particular es porque tengo una psicopatología que hace que me ponga un poco más ansiosa frente a situaciones que pueden llegar a ser normales, así que
cuando era algo no normal, como que se volvió más grande. Entonces, de alguna forma, espectacularizar mi propia experiencia me la hizo jocosa y también llevadera. Después contarla de todas las estupideces que hice simplemente por no esperar durante 4 horas. Creo que es normal que nos hagamos un relato de nosotros mismos. Creo que lo hacemos todo el tiempo. Y lo hacemos porque a la larga pues somos como estos protagonistas extraños de nuestro propio guión que construimos, ¿no? Amén. Amén y amén. Y podemos seguir hablando Bueno, tomando esto, cerveza. ahora seguimos en el after.